vamos a pasar a la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Vamos a confiar de que Dios nos hable en esta preciosa mañana. Vamos a la predicación de hoy y he titulado El tesoro oculto en la iglesia. El tesoro oculto en la iglesia. El viernes vine a trabajar de la semana aquí a Oasis y entrando por las puertas me dirigí a cafetería y mirando cafetería dije, qué bonita es la iglesia. Yo me refería evidentemente a la decoración de Oasis, a los lugares como por ejemplo la iglesia de los niños, a cada detalle de cada rincón de lo que es todo lo que son nuestras instalaciones como iglesia. Y me pasó una cosa que a ti nunca te pasa y es que mi esposa me corrigió. Yo sé que a ti tu esposa nunca te corrige o tu esposo, ¿verdad? Pero mi esposa me corrige cuando yo dije qué bonita está la iglesia. Dice Antonio, el edificio es bonito, la iglesia es hermosa. ¿Verdad? Porque ella, yo sé que a ti no te pasa, pero a mí me corrige Susi de vez en cuando. ¿Cuántos maridos dan fe de que su esposa le corrigen? Levante sus manos. Muy bien, entonces estamos en el mismo sentir. Y al revés, ¿quién corrige a la esposa? Ahí los hombres no somos tan valientes, ¿no? No queremos problemas en casa. Pero esa frase que ella me comentó, cuando me comentó el edificio es bonito, pero la iglesia es hermosa, fue la que me ayudó a desarrollar el sermón del día de hoy. Porque yo creo, queridos hermanos, queridas hermanas, que la iglesia es hermosa. ¿Quién es la iglesia? Tú, el que tienes al lado tuya, el que tienes delante, el que tienes atrás, yo mismo. Todas las personas que tenemos la fe en Jesús es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es cierto que tenemos un edificio bonito, pero la iglesia es mucho más hermosa. Y quiero hablar acerca de esto porque hoy el concepto de iglesia, no sé si tú sabes, está siendo muy atacado. Es extraño o es a menudo de que podamos encontrar continuamente personas que se meten con la iglesia, que critican a la iglesia, que dicen cosas feas acerca de la iglesia. Es raro que a lo mejor subamos una predicación, ya sea de la nuestra o ya sea de otro predicador, otra predicadora, y no haya haters, gente que odia a la iglesia, que continuamente la está criticando. Y es que la iglesia es el diseño de Dios, y todo lo que es diseño de Dios es atacado por el enemigo del Señor. Y quiero puntualizar esto porque si hay algo hermoso en esta sociedad, es la iglesia de Dios. Y quiero hablarte de 10 cosas bien rápidas, bien sencillas, de por qué la iglesia es hermosa. ¿Por qué tú y yo somos hermosos en el Señor? En primer lugar, he puesto que la iglesia es hermosa porque Dios la diseñó y la creó y todo lo que Dios hace es hermoso. En primer lugar, la iglesia no es una institución creada por el ser humano. No es la invención de un hombre y de una mujer que un día se levantaron y crearon una cosa como iglesia donde la gente se reunía. No, es el concepto de Dios para el Nuevo Testamento, para después de que llegó Jesús, para hacer que su reino, que su misión avancen y que la gente pueda ver a través de nosotros su deidad, su resplandor. No es un concepto nuestro. De hecho, vemos que el mayor autor de las cartas en el Nuevo Testamento es Pablo y él saluda a iglesias locales en diferentes lugares de diferentes ciudades. Podemos encontrarlo, por ejemplo, cuando Pablo saludaba a la iglesia de los Corintios, que estaba en Corinto. Y esa era una iglesia única, en singular, porque allí solamente había una iglesia local. Pero si te vas, por ejemplo, a Gálatas, él saluda a las iglesias locales que están en Galacia. Luego estaba también Dios mismo, cuando revela la palabra a Pablo, saludando, por ejemplo, a Filemón, que era un colaborador suyo, pero dice también, y especialmente saludos a Filemón, a mi colaborador, pero también saludos a la iglesia que está en tu casa. Ese concepto de la iglesia que está en tu casa no eran 4 personas locas por allí esparcidas que hacían lo que le daba la gana, como hoy nos quieren hacer ver, que hay gente que se reúne en casa, no tienen autoridades, no tienen un orden. Sin embargo, Filipenses nos dice que había diáconos establecidos, que había pastores establecidos, que había líderes sobre la iglesia, y esa gente no era gente que se ponía su mismo título, tenían que ser nombrados por otros líderes que realmente
manifestaban de que había un llamado de parte de Dios. De hecho, Pablo, cuando recibe su llamado, estuvo 3 años sin desarrollar su llamado, pero va a ver a los apóstoles y los apóstoles imponen sus manos en señal: a ti Dios te ha escogido. Estaba sobre autoridad. Pablo saludaba a la iglesia. Por ejemplo, Juan, cuando escribe a las iglesias que están en Asia. Desde la isla de Patmos, el apóstol Juan escribe a las iglesias que están en Asia. Vemos el concepto de iglesia y vemos de que Dios diseñó la iglesia, a tal punto que Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo 3:15, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjate qué similitud hace. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hay una iglesia sola, que es la iglesia universal. Pero luego la iglesia universal se manifiesta en asambleas locales, en iglesias locales alrededor de todo el mundo, porque son columna y fundamento de la verdad. Y te estoy hablando de la mayoría de la iglesia. No me saques a una iglesia que hace una burrada para decir que todos somos iguales, porque no es cierto. Las iglesias suelen ser iglesias sanas, saludables, y son columna y baluarte de la verdad. Baluarte, fundamento de la verdad. Los que velan que se predique la verdad de Dios. Así que la iglesia de Dios es hermosa porque Él mismo la creó. En segundo lugar, la iglesia es hermosa porque es una familia unida por el amor de Dios. Mirad, la semana pasada estábamos reunidos un equipo de voluntarios que estamos sirviendo a Dios en Oasis y todos llegábamos a la misma conclusión. Y es que las personas que suelen aparecer por primera vez en Oasis, lo que más sienten, lo que más experimentan es el amor de las personas hacia ellos. Que lo reciben con amabilidad, que lo reciben con cariño, que no lo enjuician. Precisamente la iglesia es hermosa porque es una familia unida por el amor de Dios. Dice 1 de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es un lugar donde nos podemos amar. Es un lugar de protección, es un lugar de seguridad. Somos una familia, hermano. No somos un orfanato, somos una familia. En la familia hay padres, madres, hermanos, ¿verdad? Pero el orfanato es un asilo para aquellos que son huérfanos, para aquellos que de alguna manera los padres se han desprendido de los niños. Pero la iglesia no es así. En la iglesia no hay huérfanos, no es un orfanato. Somos una familia y tenemos que sentirnos como familia. En tercer punto, la iglesia es hermosa porque hay diversidad en sus miembros y la unidad la encontramos en Cristo. Dice el Salmo 133, versículo 1, y también el 3b, la segunda parte del versículo 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, hay bendición y hay vida eterna. Donde hay amor, hay bendición y vida eterna. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes particularidades, diferentes aspectos, diferentes personalidades. Y claro, Dios cambia nuestro corazón, pero nuestra esencia no. Nuestra personalidad somos lo que somos. A mí me resulta muy curioso cuando alguien se encuentra con Cristo, cambia su corazón, pero también pierde su carisma. Quizás no has tenido un encuentro con Dios, simplemente has tenido encuentro con unas normas que te han impuesto. Porque Dios nos ha hecho únicos en nuestros rasgos, en nuestras personalidades. Algunos son más extrovertidos, otros menos extrovertidos. Algunos tienen un diferente tipo de carisma, otros diferentes tipos de personalidad. Y cada uno de nosotros es un lugar donde podemos disfrutar de la diversidad de sus miembros. No tenéis que pareceros a mí. Yo no tengo que parecernos a vosotros. Simplemente tenemos en todo momento que velar porque Dios transforme nuestro corazón. ¿No es bonito de que en la iglesia haya diversidad en sus formas? Que tú miras a uno y tú miras a otro y seamos todos diferentes, pero nos une una misma causa, que es Cristo Jesús. Todos estamos sentados aquí por una misma causa y es nuestra fe en Dios. Es como el arco iris. El arco iris no es un grupo de 7 colores que se juntaron para formar algo precioso, no. Es una sola pieza con 7 colores. Yo digo, si el arco iris fuese solamente de un color, no sería tan hermoso como los colores del arco iris, ¿verdad? Sin embargo,
la iglesia es siendo cada uno diferente. Ahí encontramos lo bonito, lo hermoso del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, la iglesia es hermosa porque en ella encontramos bondad y el servicio desinteresado de sus miembros hacia los demás. El hedonismo es el Dios de este siglo. El hedonismo, la búsqueda de placer. La búsqueda de placer para contrarrestar el sufrimiento y el dolor. Se trata de cómo yo puedo hacer para yo sentirme más feliz. ¿Qué puedo hacer para yo sentirme más satisfecho? Se agenda todo en el corazón del yo. Todo es yo, para mí. Sin embargo, la iglesia es un motor donde no se centra en ella misma, sino que se centra en cómo podemos ayudar, en cómo podemos bendecir, cómo podemos hacer bien. No hay duda que la iglesia es la mayor institución de todo el mundo que mayor bien hace por el mundo. Yo sé que existen asociaciones, que existen otro tipo de parámetros para hacer el bien. Sin embargo, desde la historia de la iglesia no encontramos una institución tan grande que tanto bien haya hecho a la sociedad. Yo soy de los que creo de que hemos sido llamados a ayudar al prójimo. Y todas estas personas que muchas veces critican a la iglesia, a nosotros nos ha pasado a veces, ¿no?, que escuchamos la iglesia con todo el dinero que tiene, ¿por qué no vende tal cosa? Y por todo, yo digo algo. ¿Qué pasaría si todas las iglesias del mundo, cerráramos por un mes? ¿Qué pasaría? Esos que mismos que critican nos estarían llamando corriendo porque no habría manera de frenar la calamidad que vendría sobre las sociedades. Imagínate que todos los bancos de alimentos de toda la iglesia cierren. Imagínate las familias que están sufriendo. Imagínate que todos aquellos que vienen con un corazón reventado, que están a punto de quitarse la vida, entraran por una puerta, la cerráramos y le dijéramos: aquí no hay esperanza, no hay consejo, vete para otro lado. ¿Qué pasaría si la iglesia simplemente cerrara por un mes? Todo sería un caos en la sociedad, porque es la única institución que frena el mal. Es la única que dice: esto no es correcto. Esto no es de esta manera, esto no es correcto hacerlo. Hay unos valores, una ética, y nosotros ayudamos de corazón y además desinteresadamente. Porque a nosotros no nos pagan por hacer esto. Es más, si tuvieran que pagarnos todos los políticos o las organizaciones políticas, entonces sí que estaríamos forrados como iglesia. Porque ellos nos lo dan a nosotros porque sabemos que aquí hay voluntarios que ellos no tienen que pagarles. Sería imposible llevar una obra social para adelante si no es por la iglesia del Señor. Así que la iglesia es hermosa porque en ella encontramos gente como vosotros, gente en todos lados del mundo que ayuda de forma desinteresada, simplemente para aportar un bien, un granito de arena a una sociedad que está desorientada y sin rumbo. En quinto lugar, la iglesia es hermosa porque es refugio, esperanza y consuelo en medio de las dificultades de la vida. Yo recuerdo, por lo que leí en los periódicos y vi en una de las noticias, y algunos compañeros míos me dijeron en Nueva York, que cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, al día siguiente, ¿sabéis lo que se llenó? Toda la iglesia de Nueva York. El día después de los atentados a las Torres Gemelas, todas las iglesias de Nueva York, que son más de 5 y 6, te lo aseguro, miles y miles, se llenaron porque la gente tenía necesidad de buscar consuelo y refugio. Porque la iglesia es... Y incluso esa misma noche, me dice la neoyorquina, incluso esa misma noche la gente se tiraba por la iglesia porque las personas necesitaban encontrar refugio, esperanza y consuelo en medio de las dificultades. Corazones angustiados, corazones en completa desesperación, corazones tristes. Millones y millones de personas acuden a la iglesia de Dios porque necesitan una palabra de esperanza en un momento complicado en su vida. ¿Acaso esto no es hermoso? Es hermoso, es hermoso. En esta semana me encontré con alguien que conozco y le pregunté cómo estaba. Y hablando con esta persona,
me di cuenta que estaba muy desorientado. ¿Te das cuenta? Porque le pregunta, ¿tienes frío? O sí, va a 120 kilómetros por hora. Te contesta una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces hay gente que está desorientada, empieza a hablar, empieza a preguntarle y te sale por otra cosa y dice, uy, y notas que estaba desorientado, que estaba como... Y entonces lo tomé y digo, mira tío, ¿qué te pasa? Cuéntame, porque te veo un poco... Y entonces me empieza a contar de su situación personal que estaba pensando y atravesando. Entonces yo simplemente le di un pequeño consejo que está a la luz de la Escritura y al día siguiente por la mañana me mandó un mensaje, un WhatsApp y me dice, Antonio, no sabes cuánto bien me ha hecho el cruzarnos ese día por tal sitio porque ha sido una bendición escuchar ese consejo. Imagínate una cosa tan pequeñita, tan insignificante, multiplicado por millones y millones y millones de personas que estamos en esta sociedad que ayudamos a la gente a salir de ese luto, de esa desesperación. Es algo hermoso, es algo maravilloso. En sexto lugar, la iglesia es hermosa porque sus miembros comparten la alegría y celebran juntos sus logros y bendiciones de cada individuo. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Mira qué bonito. Tú y yo no somos adversarios. En un mundo donde la gente envidia lo que otros tienen, nosotros no tenemos que envidiar lo que otros tienen. Tenemos que estar contentos por lo que otros tienen, aunque yo no lo tenga. Tenemos que estar contentos de las bendiciones que otros tienen. Es una bendición poder bendecir a otros, pero es una bendición mayor el estar contento cuando tú ves que Dios ha bendecido a alguien en específico. Nosotros en la iglesia no somos rivales, no competimos los unos con los otros, no competimos ninguna iglesia con otra iglesia. Ese concepto de, esta es mi iglesia, no puedes ir a otra, es un concepto satánico. La iglesia es del Señor, no somos dueños de nadie. Estamos en un mismo espíritu, no somos competencia, porque no venimos a restar, sino que cada uno de nosotros venimos a sumar. Yo sueño con que Córdoba, por ejemplo, tenga 20 o 30 iglesias más distribuidas por la ciudad, porque tenemos barrios que la gente no puede llegar porque no hay iglesia. Y qué bonito sería que podamos ver que la iglesia no es un lugar de competitividad, no es un lugar de rivalidad, no es un lugar donde nos ponemos tristes cuando vemos que a alguien le va bien, sino todo lo contrario. Gracias, Dios mío, por bendecir a mi hermano y a mi hermana. Señor, multiplícale aún más de lo que tú le has dado. Y eso es lo que nos hace que seamos hermosos delante del Señor. En séptimo lugar, la iglesia es hermosa porque refleja la capacidad de perdonar y reconciliarse, creando un ambiente de amor y paz. Es cierto, la iglesia no es perfecta, es cierto. Yo siempre digo, cuando escucho a alguien, no, es que los que están en la iglesia son unos hipócritas, son unos falsos, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues ven porque tú te unes al club nuestro entonces. Porque tú no eres perfecto. Y si fueses perfecto en el momento que entras, eres imperfecto. Es cierto, no tenemos que tomarnos a esa frase de no somos gente imperfecta para hacer lo que nos dé la gana, no. Eso sería irresponsabilidad por nuestra parte porque no estaríamos desarrollando nuestra función, que es dejar al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón. Y tomar decisiones que nos lleven a ser más como Jesús. Y eso no es Dios dándote con una varita, son decisiones que tú tienes que tomar en la vida. Pero no podemos esperar de que la iglesia sea perfecta porque es un lugar donde hay gente imperfecta. Pero tampoco es excusa para mantenernos en nuestra imperfección. Pero lo que sí es cierto, que es ese ambiente de amor y paz que la iglesia se engendra, es un antídoto hacia el odio que hay en este mundo. El amor, el perdón, la paz es uno de los ingredientes más importantes que la iglesia tiene. Me encanta cuando yo veo a gente llegar y decirme, Antonio, mira, tuve tal encontronazo con tal persona y Dios trató con mi corazón, me he podido acercar, le he podido pedir perdón y la relación se ha reconciliado. Gloria a Dios por ello. No estamos esperando de que nadie tenga una rencilla en algún momento determinado con los hermanos, porque donde está la familia hay broncas, hay peleas, hay enfados. Pero ese espíritu de amor que el Espíritu de Dios depositó en nosotros tiene que percatarse en nuestras vidas. Así es que
lo bonito es eso. Yo este sábado estaba aquí ensayando con el grupo de alabanza antes de ensayar, ¿verdad, María Jesús? Tenéis que dar fe de esto. María Jesús, estaba por aquí Diony, estaba también Jonathan, estaba por aquí también, ¿quién más estaba? Alguien más, Cindy y José. Lo primero que hice, ¿qué fue? ¿Os acordáis? Pido, ¿qué? Perdón, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué también? Dile el motivo, no pasa nada que el pastor sepa Vale, pero yo dije, oye, os pido perdón porque el domingo pasado me notasteis que estaba bien enfadado, estaba bien tenso, porque a última hora ciertas personas me mandaron mensajes a última hora de que no podían estar y me encontré que saturado, tuve que salir al piano porque era esto un caos y se notó la tensión. No pasa nada por pedir perdón, es una bendición poder pedir perdón. Decir lo siento es un acto de generosidad, donde todo el egoísmo que se encierra a decir yo tengo la razón porque faltaron, porque... No, la culpa fue mía, que no supe controlar mis emociones y mis sentimientos. Entonces pido perdón. Y eso es lo que hace que la iglesia sea hermosa, que es un lugar donde podemos y tenemos la capacidad de perdonar y de reconciliarnos creando un ambiente de amor y paz. De hecho, se reconciliaron conmigo que me han dejado tocar hoy. Así que, ¿verdad? Así que maravilloso los ensayos. No sabes lo que ocurre en los ensayos. En octavo lugar, la iglesia es hermosa porque sus miembros se apoyan mutuamente en tiempos de dificultad y se animan a crecer en su fe. Qué bonito es cuando recibes mensajes de apoyo cuando lo estás pasando mal. Qué bonito es cuando tú piensas que estás peleando la batalla tú solo y alguien te echa el brazo por encima y te dice, Dios está contigo, pero yo también te voy a acompañar en este momento. Qué cosa más hermosa cuando podemos sentir de que todas las cargas que llevamos en la vida no tenemos por qué llevarlas solos y por eso la palabra nos ayuda a entender soportar las cargas los unos de los otros. Qué bonito es no verse solo. Qué bonito es cuando recibes ese acompañamiento. Cuando tú estás encerrado en ti mismo, pero hay alguien que te da un consejo que te saca de tu situación de desesperación. Por cierto, tengo que recordar de que nuestra hermana Amor, que estuvimos con ella el viernes en el hospital, me decía, dile a la iglesia que dale las gracias por sus oraciones. Dale las gracias por sus mensajes. Dile que aunque no conteste por teléfono, no es porque no quiera, sino porque está frágil, está débil, evidentemente. Pero cada mensaje que vosotros le mandáis, cada texto de apoyo que vosotros le mandáis, le hace un bien enorme. Y nosotros, cada uno de nosotros, en momentos muy difíciles, cuando llorábamos y cuando estábamos desconsolados, el poder encontrar a una iglesia que nos abraza a pesar de la dificultad, eso no solamente nos da consuelo, sino que hace que nuestra fe en Dios crezca. Nuestra fe en Dios crece. En noveno lugar, penúltimo lugar, hay muchos motivos, yo he puesto solamente 10, pero en noveno lugar, la iglesia es hermosa porque sus miembros se comprometen a compartir con pasión el mensaje de amor y salvación de Jesús. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si alguien no nos hubiera hablado de Jesús? ¿No es esto algo maravilloso? Que alguien se parara, que tomara de su tiempo para decirnos, hey, Jesús te ama. Eres importante para Jesús. Jesús murió en una cruz para decirte que eres su hijo, su hija amada. Qué bonito es cuando hay personas que salen de ese círculo del egoísmo y se centran en hablar de Jesús con pasión. Decirte, ¿sabes? Hay una respuesta, una salida para tu vida. Yo me pregunto, ¿dónde estaría yo? Y seguramente no estaría por muy buenos caminos. No sería de la gente que estuviese lo socialmente hablando como una persona normal. Seguramente mi pecado me hubiese enterrado. Y qué bonito que alguien un día se paró y dijo, mira, Jesús te ama. Esas personas que nos hablaron y que nos acompañaron no fueron egoístas, todo lo contrario. Amaron, se dieron para que hoy podamos tener no una vida perfecta, pero sí una vida con aquel que es perfecto, que es el Señor. Y en décimo y último lugar, la iglesia es hermosa porque se manifiesta progresivamente
la transformación personal de cada miembro cuando es visitado por el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. La iglesia es hermosa porque se manifiesta la palabra de Dios, y es que Él convertiría el corazón de piedra en carne y que pondría un espíritu en nosotros. Y la iglesia es una bendición porque en ella encontramos miles y miles y miles de personas que han sido transformadas, que han sido visitadas por el poder del Espíritu Santo y sus vidas han sido cambiadas. Hermano, esto es algo maravilloso. Y también nos alerta, ¿verdad?, a esos grupos de personas que a veces dicen que la iglesia de hoy va a desaparecer, como existe. Esos que quieren atentar contra el autor de la Escritura, tal y como se quedan reflejadas como Él las estableció. Hay que tener cuidado, porque no conozco a ninguno de esos grupos que hayan mandado miles y miles de misioneros por todo el mundo. Tampoco los conozco por la obra social que hacen. Tampoco los conozco por la capacidad de levantar a hombres y mujeres que Dios los ha llamado en el ministerio y son enviados a diferentes partes. Y la iglesia es el sistema que Dios ha diseñado. No es perfecta, pero sí es perfecto el que está habitando en ella. Y podemos ver tanta cantidad de personas que han sido transformadas, vidas cambiadas, de que no podemos jugar con ese concepto, porque vienen a deslegitimar lo que el Dios mismo diseñó. Y nosotros hemos sido transformados y hemos sido cambiados. Y eso es una gran realidad que el mundo no puede frenar ni puede parar. ¿Te acuerdas de aquel hombre que nació ciego y que Jesús lo sana? Y cuando Jesús lo sana, los maestros de la ley no se lo creían. Entonces comienzan a llamarlo. Oye, pero tú, sí, yo era ciego de nacimiento. Entonces, como no lo creían, como tampoco le daban crédito, ¿qué hicieron luego? Llamaron a sus padres para ver si era real lo que este hombre estaba contando. Y entonces los padres dicen, mira, de nacimiento era ciego. No sé lo que ha pasado, pero de nacimiento era ciego. Y vuelven otra vez a llamar a aquel que era ciego, pero que ahora veía. Y este hombre no era teólogo, no se conocía el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no se conocía nada. Y simplemente le dice a esos maestros de la ley, mira, yo lo único que sé es que antes era ciego y que ahora veo. Y algo que es indiscutible, que antes éramos gente que estábamos muertos en nuestros pecados, nuestros delitos. Que antes éramos gente sin esperanza. Que antes éramos gente que odiábamos. Que antes éramos gente que faltábamos el respeto a nuestros cónyuges. Que antes éramos gente que nos gustaba los chusneos y el trapicheo. Pero que ahora Dios nos ha apartado, se ha revelado en nuestras vidas y hemos sido transformados. Y me da igual lo que tú digas, simplemente digo lo que yo he experimentado. Y eso tiene más peso que cualquier opinión que alguien pueda decir sobre ti. Lo siento, pero antes era ciego y ahora veo. Si tú quieres, ven y prueba. Ven y prueba. Así que lo siento, pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17, y termino, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en nuestras vidas. Así que tenemos muchos motivos por el cual podemos decir en este día que la iglesia de Dios es hermosa, y que no solamente es hermosa, sino que vamos a seguir protegiéndola, porque dentro de ese cuerpo maravilloso ocurren cosas impresionantes, tanto para adentro como para afuera, para una sociedad que nos necesita. La iglesia de Dios es hermosa. El templo es bonito, pero la iglesia de Dios es hermosa. Así que, ¿qué te parece si tomas la mano del que tienes al lado y vamos a dedicar ahora 2 minutos, 3 minutos a bendecir a la iglesia de Dios? En un mundo donde quieren destruirla, en un mundo donde quieren ir contra ella,
En un mundo donde quieren delegitimar todo aquello que estamos haciendo, donde quieren decir que todo es malo, todo negativo, nosotros nos levantamos con fe y decimos que no. Que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra que ni las mismas puertas del infierno van a poder contra la iglesia, porque contra el Espíritu de Dios no hay nadie que pueda pararlo ni frenarlo. Así que, Padre, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por aquellos que están en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares del planeta. Te pedimos, Señor, Dios mío, que tú, Padre, bendigas a tu iglesia. Señor, una palabra que hemos traído, Dios mío, para afianzar que tu iglesia no es una invención del ser humano. Podremos hacerlo mejor, podremos hacerlo peor, pero tú la has hecho hermosa, Dios mío. Porque es un faro de luz, es un destello de tu gloria, Señor. En tu iglesia se manifiesta quién tú eres, Dios mío. Lo que tú hablas, lo que tú predicas, Señor, que transforma y cambia la vida de las personas. Gracias, Dios mío, te damos por ella. Y te pedimos que tú la sigas formando, que tú la sigas cimentando. Dios mío, que tú hagas que tu iglesia sea una iglesia estable, fuerte, Señor. Una iglesia, Dios mío, que sepa enfrentar todos los desafíos y los retos que vienen por delante, Señor. Y creemos que lo mejor está por venir. Viene un año de 2024, Señor, Dios mío, donde vamos, Señor, a activarnos en fe, Dios mío. Ese es el lema que tú nos has hablado para 2024. Activados en ti, Dios mío. Y vamos a activarnos porque hay muchas personas que necesitan de nosotros. Somos portadores de tu mensaje, Dios mío. Ese mensaje que nos transformó y que nos cambió. Y te doy gracias por cada miembro, por cada hermano y hermana que la componen, Señor. Te pido que tú los abraces con tu abrazo maravilloso. Que tú vengas sobre cada uno de nosotros, Dios mío, estableciendo la verdad de que somos parte de tu iglesia, Dios mío. De que no somos huérfanos, que no estamos en un orfanatorio, sino que somos una familia maravillosa. Una familia, Dios mío, donde queremos crecer, donde queremos apoyarnos, Señor. Y gracias, Dios mío, porque queremos seguir siendo luz y no enfocarnos en aquello que dicen negativo acerca de nosotros, sino todo lo contrario. Enfocarnos en todas las cosas buenas, que son muchísimas, que tu iglesia desarrolla día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Gracias, Dios mío, porque hay un valor incalculable, Dios mío. Señor, gracias, mi Dios, por todos aquellos que se animan a ser parte de tu cuerpo, a ser parte de la iglesia tuya, Señor. Bendícelos, Padre, en esta hora. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.